Vamos a compartir pantalla. Y vamos a revisar el material que yo les había enviado. Este material ustedes ya lo tienen en su info alumno, así que lo van a poder encontrar fácilmente. Bueno, esta presentación se las hice para esclarecer aún más las dudas que puedan tener en relación al ejercicio creativo que les solicité. Recuerden que el ejercicio anterior fue la cabeza, fue el modelado, y en base a eso nosotros nos centramos a la idea de la representación y las proporciones y las figuras, donde vimos el tema también del canon, ¿no? Y de todas estas nociones, digamos, de belleza sobre el cuerpo humano, ¿no? Ahora quisimos observar un aspecto distinto que venía derivando de lo que definimos como los ready-made, toda la obra de Marcel Duchamp, el constructivismo ruso y todo lo que involucró la creación de esculturas desde un nuevo paradigma, ¿no? Desde una nueva forma de hacer que se planteó desde inicios del siglo XX, ¿no? Y ese nuevo paradigma justamente tenía que ver con nuevas técnicas como fue el ensamblage o ensamblaje, ¿no? Que es hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, desde donde nosotros estamos partiendo para proponer este ejercicio, justamente para tener un abanico de lo que es la escultura. Entonces, la escultura objetual es una composición tridimensional construida a base de objetos ya hechos, ¿no? Esa es una definición fundamental que les estoy haciendo para que la comprendan muy bien. Aquí yo les definí 5 puntos y una sentencia final. Estos 5 puntos, los primeros 5 puntos son fundamentales para que ustedes comprendan lo que estamos pidiendo, ¿no? Aquí, en esta escultura o en este proyecto creativo, no se trata simplemente de generar un cuerpo mediante una manualidad, sino se trata de que ustedes tienen que ver las clases y comprender lo que estamos haciendo. Porque como todos van a ser profesoras y profesores, deben tener la capacidad de poder transmitirle eso a sus estudiantes. Primer punto. Como estamos hablando de una escultura objetual, que es una composición tridimensional, ¿no es cierto?, construida a base de objetos ya hechos, de objetos ya encontrados. Vamos a definir como objeto cualquier cosa, ¿no?, inanimada, por tanto, desde ya decimos que no puedo trabajar con materias orgánicas ni vivas, porque no son objetos, ¿no?, sino son materias orgánicas, ¿no? Entonces estoy hablando de cosas, ¿no?, de un lápiz, de una tapa, de una taza, etc. Entonces, el punto 1 nos dice, cada objeto posee una historia, función o símbolo. Por ejemplo, si pensamos en un objeto como una taza, por ejemplo, ¿no? Pensamos en una taza, entonces pensamos que la taza que tengo una taza antigua en mi casa, que es una taza que me dio mi abuela, y que a mi abuela se la dio a su vez su propia abuela, y es una taza que siempre ha estado en la familia, ¿no? Es un juego de tazas antiguo. Como mi abuela era ¿cómo se llama?, argentina, esa taza se le había dado a ella a su vez su abuela, que era italiana, ¿no? Entonces, la taza es básicamente parte, digamos, de la historia de mi familia, ¿no? Y representa a mi tatarabuela, a mi abuela, y ahora la tengo yo. Entonces, yo sé que ese objeto con el cual va a ser parte de mi escultura objetual, tiene esa historia, ¿no? Pero el objeto también posee una función, ¿no? ¿Y cuál es la función de la taza? Bueno, la función de la taza evidentemente es contener un líquido, ¿no? Y contener el líquido es una materia, digamos, el líquido que no tiene forma, es inacible. Entonces la única forma de poder concentrarlo es a través de un receptáculo
que lo pueda contener, ¿no? Entonces el objeto, la taza también tiene la función de ser un objeto contenedor. Y ahora el símbolo, ¿no? El símbolo de la taza, ¿no? Significa, puede representar a a mi familia, a la unión familiar, etc., ¿no? Entonces, ahí ya el objeto taza, ¿no? Posee una historia, posee una función y posee un símbolo. La historia es la historia de mi familia, la historia de mi abuela, de mi tatarabuela, de mi bisabuela, de cómo llegó eso a mí, viajando desde Italia, después en Argentina, después finalmente a Chile. Después la función, tiene una función contenedora, ¿no? O sea, está para contener aquello que no tiene forma, en este caso que es el líquido. Y el símbolo, bueno, para mí representa la inmigración también, representa que seguramente mi tatarabuela la compró en Italia, y de Italia llegó a Argentina, y de Argentina llegó a Chile, y eso implica también el símbolo del viaje, ¿no? El símbolo de la inmigración. Ahora, el punto 2 dice, cada historia, función o símbolo puede traducirse a un concepto, o sea, vale decir a una idea, ¿no? Entonces, esa historia se puede traducir también en la idea de la familia, ¿no? La historia de eso simplemente es la idea de la familia. Y la función puede tener la idea de la contención, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Y el símbolo puede tener que ver con la unidad, ¿no? Con la unidad entre las personas y entre las familias, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, tiene que ver con ¿cómo se llama? A ver, denme un segundo, por favor, porque tengo unos maestros que están trabajando. Y denme un segundo, por favor. Ya, ahí sí. Entonces, como les decía, la historia, la función, el símbolo se pueden traducir a un concepto. El número 3, al formar una unidad, un cuerpo o un conglomerado, relacionamos los conceptos, ¿no? O sea, esto quiere decir que cuando yo estoy haciendo una escultura objetual, que es una composición tridimensional construida en base a objetos ya hechos, estoy construyendo una unidad, ¿no? Una sola unidad que es aquello que va a ser mi escultura. Entonces, cuando yo formo esa unidad, estoy formando un conglomerado. Entonces, ahí los conceptos se relacionan, ¿no? La historia, la función, el símbolo se relacionan. Entonces, 4. En la relación de conceptos puedo encontrar un sentido, un significado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería este significado que yo podría encontrar en esta escultura que yo hice, que partía siendo con una taza, ¿no? Con una taza que era de mi abuela, y por ejemplo, le voy a poner unas rueditas abajo, unas rueditas de un camión que era un camión de mi infancia, ¿no? Entonces, ahí yo voy a decir, bueno, la taza representa la familia, ¿no? La familia, la historia de la familia, la contención emocional que tiene esa estructura familiar, esa estructura humana en la sociedad, y cómo esa estructura humana también da cuenta, ¿no? Del viaje, o da cuenta de lo que significa la inmigración. Entonces, porque la rueda, evidentemente, la rueda simboliza, ¿no? La idea del desplazamiento, la idea del viaje. Entonces, ponerle rueditas a la taza, que era de mi tatarabuela italiana, tiene que ver con la idea del viaje, ¿no? Con la idea de trasladarse, de emigrar a un nuevo país, porque tiene que ver con la idea del desplazamiento. Entonces,
en esta forma total, su composición en sí misma es un elemento más, ¿no? Entonces, la escultura objetual se va transformando en un cuerpo, ¿no? Que va a irnos dando ideas, ¿no? Y nos va a ir dando un relato. Entonces, cuando yo estoy hablando de la forma total, lo observo como una... Sí. Fernanda, por favor, cancela tu micrófono. Ya, gracias. Entonces, el punto 6 dice: la escultura es un lenguaje visual, por tanto, puede ser leído. ¿A qué voy con esto? En este proyecto que yo les estoy pidiendo, lo más importante tiene que ver con un ejercicio intelectual, ¿no? Por eso estuvimos viendo a Marcel Duchamp, estuvimos viendo a Radineil. Lo que aquí estamos viendo es un área de la escultura a través del ensamblaje, que tiene que ver con los objetos, en el cual hay una reflexión. Entonces, fundamental es la reflexión, ¿no? Es la reflexión y la construcción, evidentemente, del objeto. Entonces, a través de estos puntos, ustedes pueden ir definiendo cuál va a ser el relato de su obra. Por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando hablo con escultura objetual? Aquí estamos viendo una obra de Armand, de un escultor francés, en el cual evidentemente vemos el objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto es el trombón. Entonces vemos una cantidad indeterminada de trombones, ¿no? ¿Para qué sirve un trombón? Bueno, para tocar música, pero evidentemente estos trombones no sirven para tocar música porque están inutilizados, han perdido su cualidad práctica. Y ahí tengo una primera condición. Los otros están totalmente aglomerados, ¿no? En una suerte de conglomerado de objetos que están amarrados o embutidos entre unos y otros, pero totalmente inutilizados en esta forma masiva. Lo otro que puedo observar es que también van las bocinas unas frente a las otras. Entonces yo podría decir, bueno, esto podría ser algo así como la guerra, ¿no? La guerra de los trombones, donde hay una voz sobre la otra, una que no deja hablar a la otra. Entonces, ¿cómo representamos ¿cómo se llama? La guerra, ¿no? Entonces le damos a todo esto, le damos un sentido que tiene que ver justamente con definir, digamos, qué es lo que está significando, ¿no? El sonido del trombón, que tiene que ver con la voz, con el sonido anulado, ¿no? Inutilizado, ¿no? Las voces no se pueden escuchar, los discursos no se escuchan, por eso existe este conflicto. Veamos la siguiente. Ya, aquí vemos, por ejemplo, un objeto que evidentemente tiene la forma de un par de lentes, ¿no? Pero esos lentes, evidentemente los lentes o los anteojos sirven para mirar, pero evidentemente estos no sirven para mirar porque son sólidos, no son transparentes. Lo otro que también observo es que son dos cucharas. ¿Y para qué sirven las cucharas? Para comer. Entonces hay una idea que tiene que ver con el comer, con el alimentarse y con el ver, ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, comentar el discurso y decir, bueno, el ser humano no es capaz de ver la naturaleza en la infinita necesidad de su consumo, ¿no? De su comer, de su alimentarse, del querer devorarlo todo. Y como quiere devorarlo todo, no ve el daño que está haciendo, por ejemplo, en la naturaleza. Entonces, si yo hago ese discurso y lo relaciono con este objeto, se da una relación lógica, ¿no? Porque sé que la cuchara es para alimentarse y sé que los lentes son para ver. Entonces, ahí estoy deduciendo, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, ¿no? Que me debiese entregar esta escultura objetual? O estas otras obras que son de Patrick Hamilton, en la cual yo veo una espátula, que en general una espátula es un elemento que utiliza un maestro pintor, un maestro albañil, y vemos la imagen de una parte muy
¿cómo se llama?, desarrollada de Santiago, donde hay muchas torres, rascacielos, donde está ¿cómo se llama?, esta torre Centenario, ¿no?, que se ha hecho, ¿cómo se llama?, construcciones comerciales. Entonces vemos un lugar de Santiago que habla casi como de Nueva York, ¿no? Y vemos que por otro lado está la espátula que remite, digamos, a un oficio sencillo, ¿no?, que tiene que ver con ese ejercicio manual. Entonces yo podría leer en este objeto o en esta escultura objetual, porque es tridimensional, decir, bueno, aquí hay una relación entre el mundo del poder, ¿no?, y el mundo, digamos, ¿no?, o del obrero. Entonces, vemos cómo se contraponen estas cosas y yo digo, bueno, esta es una crítica social, ¿no?, que habla sobre las diferencias de clase. Por ejemplo, puede tener otras lecturas también, pero esa es la que yo le doy y me coincide, ¿no? O cuando hablo del cuchillo, ¿no?, de estos dos cuchillos, ¿no? ¿Para qué es el cuchillo? Bueno, el cuchillo es para cortar, dividir, herir, etcétera. Tiene muchas funciones, pero fundamentalmente es para cortar, es una herramienta de corte, ¿no? Y lo que vemos en la imagen es una gran torre, en un gran barrio de muchas torres, ¿no?, de mucha pluralidad, y vemos una construcción donde seguramente una inmobiliaria está levantando una torre más, ¿no? Entonces vemos como la idea de la depredación, ¿no?, que tiene que ver con la idea del cuchillo también, que corta la carne, que sirve para cazar animales, ¿no?, la idea de la depredación de la ciudad a través de las inmobiliarias, ¿no? Y ahí nuevamente encuentro un discurso para la escultura objetual que estoy haciendo. Aquí vemos otra, de Jan Tangeli, ¿no? Yo les mostré la clase pasada que este escultor europeo que trabaja con el movimiento. Y nos damos cuenta que los objetos que él utiliza son objetos que ya han sido usados, ¿no? Está esta rueda de una suerte de triciclo con un motor, con algunos pernos viejos, oxidados, con una base que parece haber sido la pieza de alguna especie de lámpara. Acá vemos también un par de ruedas viejas, ¿no?, que podrían haber sido de una suerte de carretilla, y las partes de algunas piezas que podrían haber pertenecido a alguna máquina, un gancho, etc. Entonces, vemos que aquí nos está remitiendo también, ¿no?, a la idea de la máquina idiota, como él llamamos, ¿no? La máquina idiota que está en función de generar un movimiento, pero sin ninguna funcionalidad, ¿no? Entonces aquí vemos otra escultura objetual donde también podemos asimilar que estas máquinas, como esta, por ejemplo, busca pescar algo, porque estoy viendo un anzuelo, ¿no? El anzuelo es para agarrar algo, para coger algo, ¿no? Y la rueda es para desplazarse. Entonces, puedo especular diciendo que es una suerte de máquina para desplazarse, para cazar, para pescar algo. Entonces, nos vamos dando cuenta que el discurso de la escultura objetual tiene que ver con trabajar con objetos ya hechos. Aquí, por ejemplo, nuevamente en una obra de Armand, un escultor francés también, vemos una serie de martillos donde vemos que los objetos no tienen una carga emocional porque se nota que son todos nuevos, ¿no? Pero que pegados unos con otros dan una suerte de secuencia, ¿no?, de secuencia rítmica, de movimiento, que tiene que ver con el golpe, que es lo que está martillando, no sé, pero lo está haciendo muchas veces porque son muchos martillos. Entonces, de ahí yo empiezo a especular. O en esta otra imagen, que es el trabajo de Lidia Marín, escultora chilena, que pone cerca de 100 o 200 ruch, ¿no?, el labial sobre una plataforma, cada uno tallado de formas distintas, hablando también de los distintos modos de ser que puede tener una mujer al pintarse. Entonces puede hablar de los distintos tipos de caracteres que existen, etcétera, etcétera. Evidentemente ella no hizo el ruch, ella lo compró ya hecho. Armand tampoco hizo los martillos, los compró ya hechos, ¿no? Igual como Marcel Duchamp, que ocupa y utiliza objetos que ya están fabricados, que ya están manufacturados, que ya están hechos, ¿no?
Entonces la escultura objetual se nutre de eso, ¿no? Acá vemos otras también de Armand, ¿no? Esta cantidad, digamos, de tapas de violonchelo, ¿no? Que generan, digamos, o esta con muchos relojes que definitivamente nos hablan de lo atiborrado del tiempo, que el tiempo que se me viene encima, etcétera, ¿no? Pero son obras que nos van dando ideas. Aquí vemos otra obra que es del artista catalán Joan Brossa, y vemos cómo juega, ¿no? Con un frasco de tinta que se ha dado vuelta en el cual se derrama y aparece esta suerte de mancha de papel, ¿no? En la cual los números negros se vinculan, ¿no? Con la tinta negra del frasco. Entonces nos hace pensar en la metáfora de que los días, ¿no? Estaban adentro de estas poetitas y han quedado ahí grabados, ¿no? Y también es una relación de color entre el rojo y ¿cómo se llama? La marca del mismo. Sin embargo, el frasco de tinta lo compró o lo tenía, ¿no? Porque es un frasco antiguo, ¿no? Y el calendario también, porque también se ve un papel amarillento, ¿no? Que está usado. Él organiza los elementos y genera una secuencia. Eso es lo que ustedes deberían enfocarse en construir. Y ahora lo importante es saber qué es lo que no deben hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no debo hacer? Lo que no es una escultura, lo que es una manualidad. ¿Ya? Esto es bien importante, por eso también les pedí que los compañeros lo vieran, porque es bien esclarecedor y a veces uno se confunde, ¿no? Entonces, lo que no es una escultura es, por ejemplo, esto no son esculturas, ¿no? Estas son manualidades, es distinto. ¿Por qué? Porque este chanchito, que es muy simpático, que es muy ingenioso, ¿no? No me está comunicando un concepto, ¿no? No me está comunicando una idea, ¿no? No tiene una intención crítica, ¿no? Es una manualidad, ¿no? Que es imaginativa, que es creativa, tiene todas esas cualidades, pero no está en el territorio de las artes. Igual que estas arañas, que también es una manualidad. O sea, esto no es una escultura, ¿no? Es una araña hecha, es una forma hecha con reciclaje. Entonces, lo que se celebra uno es el ingenio, ¿no? El ingenio, que le puso la ampolleta como el foto de la araña, pero la araña sigue siendo araña y el chancho sigue siendo chancho, ¿no? O sea, no superan la condición que los nomina, no superan su propio nombre, no nos sugieren otras ideas que no sean simplemente la representación mediante objetos encontrados de algo que ya existía. Entonces, en la representación es cuando nosotros queremos imitar a la realidad. Entonces aquí hay una representación en el sentido que se quiere imitar a la realidad porque uno quiere acercarse mediante el ingenio, ¿no? Sumando formas, algo que se ve igual que una araña, ¿no? Pero mira, en realidad el foto de la araña es una botella y mira, en realidad la nariz del chancho es el cuello de la botella, ¿no? Entonces esto no es una escultura. Tampoco es una escultura este perrito, ¿no? Un perrito que está construido en base a puros legos, pedazos, partes de piezas plásticas de colores que respetan las formas y terminan constituyendo el perro. Pero el perro sigue siendo perro, ¿no? O sea, yo lo veo visualmente, sigue siendo un perro. No me sugiere ninguna otra idea más que no sea un perro construido ingeniosamente, laboriosamente, hábilmente, con toda esta cantidad de objetos. Lo mismo también lo vemos con estos personajes, ¿no? Que son una suerte de personajes que son estas cajitas, ¿no? En las cuales las cucharas son las patas, los tenedores son los brazos, y son capaces también de generar distintas expresiones. Le pusieron unos ojitos, se ve muy simpático y muy entretenido, muy divertido, pero no están planteando una idea, no están hablando, digamos, no hay un lenguaje práctico, ¿no? Tampoco hay un concepto que está desarrollado. Entonces, esto no es una escultura, es una artesanía, una manualidad
de lo cual no tengo ningún prejuicio contra eso, solamente quiero hacer la diferencia que son cosas distintas. La escultura, en cualquiera de sus formas materiales, siempre es un lenguaje. El arte es un lenguaje, no es una cosa, y la escultura es un lenguaje, ¿no? Que se manifiesta a través de la tridimensionalidad, pero no es una cosa. Existe para transmitir ideas o sensaciones. Su interés no es funcional ni práctico. Sin embargo, la artesanía es decorativa o funcional. No tiene la intención de declarar un discurso estético o ideológico, ¿no? No tiene esa intención, sino tiene la intención de ser un objeto agradable a la vista, de ser un objeto entretenido, etc. Pero lo decorativo y lo funcional está definido por ser algo bello, ¿no? O ser algo que para lo. Entonces, por ejemplo, vemos este objeto o esta escultura objetual, que es una cosa tan simple como un lente con un candado, ¿no? Dispuesto de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo de que, bueno, el lente sirve para ver, ¿no? Para observar. Incluso el lente sirve para ver con mayor claridad. Y el candado, ¿qué me implica? Me implica la idea de cerrar algo, ¿no? Voy a cerrar algo con candado. Entonces, el cierre me está hablando de la negación de la libertad. Y la vista, el lente, me está hablando de la mirada. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo deducir aquí? Bueno, esto tiene que ver con que hay una mirada que está cerrada, ¿no? Hay una mirada que no está liberada, una mirada que está sometida, ¿no? Al rigor del encierro, de un encierro intelectual, de un encierro emocional, de un encierro psicológico, etc. Pero estos dos objetos en esa simple conjunción me dan la posibilidad de especular o de insinuarme todas esas posibles ideas, ¿no? Y eso, de algún modo, es lo que estamos buscando. Me obligo a contradecirme a mí mismo para evitar conformidad. Hay algo que teléfono audio abierto. Cierres tu micrófono. Me obligo a contradecirme a mí mismo para evitar conformarme con mis propios gustos. Marcel Duchamp, que ha sido de alguna manera nuestro gurú en esta tercera unidad, ¿no? Entonces, este material ustedes ya lo tienen, ¿no? Ya lo tienen en su ¿cómo se llama? En su info alumno. ¿Sí? ¿Alguien me quería decir algo? Yo creo Scarlett. Ahora me quedó más claro lo que tengo que hacer. Entonces, lo que hay que hacer es algo similar a lo que hacía Duchamp, ¿verdad? No lo mismo, pero básicamente tomar objetos como un concepto y hacer una obra para darle otro significado a esas cosas. ¿Es eso? Claro, y tiene que tener un discurso que sostenga eso, Ok, ¿ya? ya. Mientras veía la crisis se me ocurrieron varias cosas, así que ¿hay alguna posibilidad de que al final del día le puedan mandar nuevamente otros conceptos para que me den su opinión? Sí, no, claro, sí, no, no hay problema. Ahora le voy Ya, a... porque igual, para no atrasarme más de la cuenta con esto, pero ya me quedó mucho más claro. Ahora sé lo que tenía que hacer. Y ahora te va a quedar más claro porque les voy a mostrar otra cosa más que también les preparé, que también ya se las envié, y que es la plantilla de la presentación que me deben hacer, ¿no? Ah, ya, vale. Por ejemplo, tenemos este proyecto creativo, ¿no? Entonces, tienen el encabezado, ¿no? del ejercicio de escultura del proyecto creativo, y lo primero que hay es una diapositiva que les pide la valoración de la asignatura. En este espacio tienen que evaluar, en palabras propias, su apreciación de la asignatura y su experiencia de aprendizaje. ¿Qué les parece bien? ¿Qué piensa que podría mejorar? Etcétera. Como estamos en una modalidad nueva, es importante su opinión, porque eso también me va a servir a mí para corregir posibles errores que pude haber cometido o faltas, y ahí en ese sentido es importante también su opinión, como también las cosas que les parecieron bien, etcétera, ¿no? Porque eso también me ayuda a mí a evaluar. Esto no influye en la nota, ¿no? Así que siéntanse por favor con libertad, ¿no? No piensen que porque me van a hacer una crítica
yo le decía, oye, puche, ¿cómo me dice esta cosa? Y yo le voy a bajar un punto. No, no esta parte no influye en la nota, sino es una valoración que yo les pido porque va a ser importante para mí, ¿no? En las clases. Después hay otra diapositiva que dice argumento del proyecto creativo, ¿no? Aquí es la idea que ustedes relaten ese proceso reflexivo. Yo hice uno para que les sirviera de ejemplo, ¿no? Entonces, les puse lo que yo hice, ¿no? El ejercicio creativo que yo hice. En un primer ejercicio de recolección, definí en primer lugar la construcción de un objeto de tamaño no superior a los 40 centímetros, que es lo que yo también les sugiero, pues las condiciones en las que estamos, evidentemente, es más complejo si uno hace algo demasiado grande. Ahora, si hay alguien que lo quiere hacer y tiene el espacio y el entusiasmo, maravilloso, genial, ¿no? Pero no es necesario. Seleccioné finalmente una ampolleta descompuesta, una pluma, unas pinzas para comida y una chispa para pescar. Después, conceptualicé cada objeto para comprender la naturaleza del ejercicio que haría. Después, la pluma, 2 puntos. La asocio a la idea de volar, evidentemente, ¿no? Una pluma se asocia a la primera idea que a uno le viene a la cabeza. También la del vuelo como metáfora, ¿no? El vuelo de las ideas, el vuelo de la imaginación, etc. También como superación, ¿no? Como ir más allá de donde estamos. La idea de ir más allá. Después, después la ampolleta, 2 puntos. La primera imagen es la idea. Se me prendió la ampolleta, ¿no? Que esa frase tan recurrente, escucha, se me prendió la ampolleta, entonces evidentemente la ampolleta es la imagen de la idea. También de la idea, evidentemente, me lleva a la razón, ¿no? Al razonamiento, al pensamiento, ¿no? Y a la luz, ¿no? Y a la verdad. Y la luz de las dos formas, la luz como metáfora, pero también la luz física, ¿no? Porque evidentemente esa es la función de la ampolleta. Y la verdad, porque siempre se habla de la luz de la verdad, ¿no? O de cómo la luz despeja la oscuridad de la ignorancia, ¿no? Entonces, la asocia a todas esas ideas. Y la pinza la asocio a la idea de tomar algo mediante otra cosa, ¿no? Tomar el sentido de la vida mediante el estudio, por ejemplo, ¿no? O también tiene que ver con tomar delicadamente. Mira, está pero súper de malas pulgas, así que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Como se dice generalmente. La chispa de pesca, que la chispa para las que no son pescadoras o pescadores, este objeto metálico que semeja a un pez que se tira al agua para pescar. La chispa de pesca me sugiere la idea del señuelo, para atraer aquello que está en lo profundo, el mar, de nuestro subconsciente, ¿no? Entonces yo tiro una chispa y siempre la idea del agua, la idea del mar, se relaciona y se vincula con la idea del subconsciente, ¿no? Porque el mar es esa masa amorfa, ¿no? Que se mueve y que vemos solamente en la superficie, pero que no sabemos cuál es el fondo, ¿no? Entonces también lo relaciona con el subconsciente. Entonces, el ejercicio propone la oposición de conceptos de lo aéreo, que lo habíamos definido como la pluma, como la razón, la conciencia y la espiritualidad vinculadas en lo profundo. La chispa de pesca, el señuelo, lo subconsciente, etc., ¿no? Lo que habíamos definido recién. Y al cuerpo como herramienta, que es evidentemente la pinza, ¿no? Para alcanzar los deseos. ¿Cómo se lee esto sin los paréntesis? ¿Cuál es la explicación de mi objeto, ¿no? De mi escultura objetual? El objeto propone la oposición de conceptos de lo aéreo, como la razón, la conciencia y la espiritualidad vinculadas en lo profundo, al cuerpo como herramienta para alcanzar los deseos, ¿no? Entonces, de esa frase yo genero esta forma, ¿no? Ahí están las pinzas, está la chispa, está la ampolleta y está la pluma. Entonces yo le puse un título, Ready Made, la luz del vuelo, ¿no? Ahí ustedes tienen que inventarle un título y poner la imagen completa. Posteriormente deben poner detalles, 3 o 4 imágenes de detalles constructivos. Aquí yo puse la imagen del detalle constructivo de la pluma adentro de la ampolleta, ¿no?
puse también la idea de las chispas, como la docea, la ampolleta, y la parte esta del ¿cómo se llama? Del, de la pinza, ¿no? Y finalmente, la luz del vuelo, ¿no? O sea, la luz del vuelo y la imagen como una ficha. De eso se va a tratar la entrega. Para eso también la imagen del objeto lo van a tener que hacer en una cartulina blanca de fondo, ¿no? Cuando uno curva, para que les quede un sinfín, para que puedan hacer un sinfín con con la cartulina, ¿no? Y ahí esto todos lo tienen ya en su info alumno, así que solamente deben revisarlo, ¿no? Así que con eso creo que ahí les debiese quedar súper claro de qué se trata. Preguntas. Yo de momento no tengo ninguna duda porque ahora me quedó todo claro. ¿Me quedó claro? ¿Viste? Sí, me quedó todo claro. De verdad estaba muy perdida, me guié por lo que me habían explicado los chiquillos y no era nada de lo que tenía que hacer. Y No, ahora más o menos ya se me ocurrieron varias cosas de las que puedo hacer en ese sentido. Así que yo más ratito, bueno, más ratito, llegando a mi casa tipo 9, le mandaría un boceto hacia lo rápido con la idea más o menos de lo que me gustaría hacer. ¿Tienen que ser 4 bocetos, sí, para poder elegir uno? o sea, en el fondo los bocetos yo les pido 4 ideas para que yo les pueda decir, mira, esta me tinca más, esta funcionaría mejor, ¿no? Ah, Pero ya, lo vale. importante es que no representen cosas, ¿no? Sino que en el fondo, la forma de hacer esto, la más sencilla, es que yo primero recolecte objetos que para mí son interesantes, ¿no? O que encuentro entretenidos, etcétera. Y que en el momento de recolectarlos pueda empezar a vincularlos, así como yo les dije, ¿no? Bien. Entonces eso les va a permitir fabricar un discurso, ¿no? Emitir un discurso. Pero los objetos tienen que tener una cierta significancia, ¿no? Ujú. Entonces eso les va a facilitar el trabajo. Ya, ya, profe, muchas gracias. Me voy a desconectar ahora, me tengo que volver al trabajo. Le pedí permiso a mi jefa para poder estar en la clase y ya me necesita porque se llenó el local. Ya, Gracias, profe, cuídense. chao. Preguntas, sugerencias, dudas. Por mi parte no hay sugerencia. La fecha de entrega la había dado, ¿cierto? Sí, Era el 15, ¿no? está en el sitio determinado el 16 de julio, pero parece que hay un día que es feriado, así que vamos a tener que correr eso. Pero lo que pasa es que hay un término de semestre y tengo que tener esta nota antes, ¿no? Pero en general el trabajo no es un trabajo complejo, ¿no? En términos de construcción, sino es como un trabajo más que tiene que ver con pensar. Porque esto ustedes lo pueden pegar, lo pueden amarrar con un alambre, con lo que sea, ¿no? Lo importante es que, como va a ser una fotografía, que la fotografía se vea bien como una unidad, ¿no? Es distinto a lo mejor si estuviésemos en una casa presidencial, yo le digo, oye, voy a tomar el objeto y lo tengo que remecer y tiene que estar firme, ¿no? Como una unidad. Pero como no es así, podemos, digamos, tener esta otra alternativa. ¿Mm? Así que ahí ustedes ocupen silicona caliente, neopren, amarras plásticas, lo que sea, ¿no? Pero que les permita que el objeto quede sólido, ¿no? O sea, que sea una sola pieza. Pero lo más importante, Ya, profe. ¿no? Porque imagínense ustedes la imagen que yo les mostré de los lentes con el candado, esa es genial, esa imagen, ¿no? Y está muy bien hecha, la fotografía también tiene que ser cuidada, hay que demorarse un rato en el diseño del PowerPoint. Entonces pueden ir avanzando en cosas que sean complementarias, ¿no? Pero lo que me interesa mucho es el tema de la reflexión, ¿no? Eso es lo más importante de esta unidad, ¿no? Y evidentemente el objeto, ¿no? Que esté bien construido. Eso, Franco. Bueno, si no tienen preguntas, ¿no? Cualquier duda, Profe, Vanessa, dime. yo pensaba de pronto, no sé si tendrá algunas imágenes
de haber realizado esta actividad antes con otros compañeros, como también como para, no sé, aterrizarme a mí misma y ver nuevas posibilidades con los elementos que tenemos desde la casa, porque al menos ese era como mi complejo, así como si teníamos que hacer algo muy, no sé, cómo decirlo, como más elaborado de pronto, pero la idea es que el concepto también sea como lo representativo, como que uno también ahí pueda sugerir también a las personas desarrollar una reflexión a partir de la escultura que vamos a crear ahora. Entonces, no sé si tendrá como imágenes de nuestros compañeros, Ya, como ya, para ver algo de los pares también. ya, le voy a mandar de los años anteriores algunos trabajos buenos, ¿no? Porque obviamente no le voy a mandar los malos para que se confundan. Pero le voy a mandar algunas imágenes en un PPT que se las voy a subir para que las revisen, ¿no? Y las tengan como referente, ¿no? De los compañeros. Pero como bien tú dices, Ya, Vanessa, muchas gracias. justamente estamos cerca como hablando un poco como del arte conceptual, ¿no? Entonces recordemos que en el arte conceptual lo más importante es justamente la idea. Entonces la manualidad es importante sin duda porque el objeto debe tener un valor estético, pero no es tan importante, ¿no? O sea, no es lo que define una escultura. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una escultura de figura humana, que evidentemente ahí lo que lo define es cómo lo hice, ¿no? Pero en esto simplemente basta que el objeto esté bien hecho, que esté, si voy a lijar, que esté bien lijado, si voy a pegar, que esté limpio, te fijas que esté hecho delicadamente. Pero me comprometo a enviarle las imágenes igual. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, entonces les deseo que tengan un buen fin de semana. Bueno, yo creo que usted ya todos se vacunaron. Profe, Franco. profesor, eh, yo, yo le había mandado en la mañana más o menos mis ideas. No sé si quiere revisarlas ahora conmigo. Franco, revisémoslo. ¿Se me escucha o no? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Ya. Franco, vamos. Franco, ¿cuál es tu correo? Debe ser, ahí sale, el último correo que envié. Franco, de Franco Vicente. Sí, sí. Ahí tengo cuatro ideas, más o menos igual, más conceptuales realmente Una que trabajar, pero sí, quería trabajar un poco con el tema del sistema móvil. No sé si, bueno, supongo que conoce más o menos el tema, que es un objeto que en realidad pareciera tener dos lados, pero en realidad esos dos lados están unidos, son uno en realidad. Eh, bueno, estuve pensando un tiempo que hace un tiempo nos había mostrado una obra que era demasiado grande como para poder verla en su totalidad, por así decirlo. Haciendo referencia a que las obras escultóricas, al ser tridimensionales, nunca vamos a poder ver su totalidad al mismo tiempo. Claro. Entonces había pensado que esta forma, por así decir, de la cinta de Moebius nos permitía, por así decir, acercarnos a ver toda su forma al mismo tiempo, con la ayuda obviamente de un espejo también. Al poder observar el mismo lado a través de diferentes perspectivas. Ok, son variaciones de mí. Uh-huh. Esa es mi segunda obra. Quería hablar un poco del tema del ser femenino, por así decir, que está demasiado ligado, por así decir, a sus genitales, por así decirlo. El mismo útero por así decir, la clava o la mantiene en un lugar, por así decir, en roles específicos por la misma sociedad. Entonces, por eso quería como
unirla a un clavo o quizá a un cuchillo, pero un cuchillo tal vez sería demasiado, podría cambiar un poco el significado que quería decir. Entonces prefería algo a un clavo, por así decirlo. Porque no es una herida, sino que es algo que ata y limita al personaje. Sí, pues igual También, una imagen, me lo imagino así como bien violenta, ¿no? Pero potente. sí, claro, es violenta, pero no quisiera, como por así decir, dejar en claro que la herida, o sea, que el clavo es una herida, no, sino que es algo que te ata, ¿no? Simplemente, generalmente. Y bueno, también le pintaría la cara, por así decir, la maquillaría en referencia a que muchas veces dentro de la sociedad también las niñas se transforman en adultas, dándole ciertas, eh, ¿cómo se dice? Ciertos deberes que no debería cumplir, por así decirlo. Sí. Oye, Franco, esta, bueno, esta muñeca deberías comprarla o tener, o ya la tienes. Bueno, es simplemente lo que me imagino de muñeco, pero puedo encontrar una muñeca fácilmente. A mí, yo encuentro buena esta idea, a pesar de que yo sería más práctico en esto. Ujú. O sea, no le pondría un solo clavo, le pondría muchos. Claro, claro, claro. Como que, y el soporte de atrás, también Ujú. tiene que jugar a lo mejor. Así que voy a sacar un negro, rojo, un círculo, que la Ujú. cara, que nosotros solamente y donde también el clavo pudiese clavarse. Pero, profe, que no se escucha bien, ¿podría acercarse un poco más al micrófono? Que te digo que el soporte de atrás de la Ujú. muñeca podría, digamos, un círculo blanco de madera donde el clavo pudiese enterrarse, ¿no? Pero Sí, sí, claro. los clavos fueran muchos clavos o muchos cuchillos, ¿no? Pero que la imagen Ujú. tuviese potencia, ¿no? Esto es una imagen así, total. Me parece que puede funcionar. Ujú. Y esta otra imagen que Ya. tú pusiste, que es la de, Ujú. Como un personaje realmente. claro, es un Ah, personaje y un poco lo que estamos tratando de evitar. ujú. Ya, aquí, Eso es bien simple, la verdad. Se entiende más o menos apenas se ve. ya, pero este también es también, ¿cómo se llama? Está bien, ¿no? Como, ¿no? Porque él habla de la idea de la cadena, del celular, de conectarse. Entonces, leo, digamos, Ujú. de que cómo el aparato, el objeto nos ha hecho perder la libertad, ¿no? Por la Sí, necesidad. habla un poco de eso. Entonces, esa idea también está buena, Eh, ¿cómo se califica? Lo único diría que esta de acá se sale porque es muy evidente, ¿no? Es un personaje. Entonces, claro. Ujú. esta también califica, ¿no? Hay que darle más presencia plástica. Esta otra, Ujú. básicamente es una construcción. Porque aquí, claro, si tú me dices, mira, he puesto espejos que son un mueble viejo, no podría ser, Ujú. pero tienen que ser objetos ya encontrados. Ujú. Con esta idea y también funciona con Ya, esta. ¿Ah? ya. Yo creo que voy a trabajar con la segunda entonces. Me parece la más original. A ver, O sea, la cuarta me parece un poco directa, un poco simple, la verdad. Como que lo pensé como para un poco para rellenar. ya. Pero está bien. ¿Mm? Así. Ya. ¿Qué vos, Franco? Abraham, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. Bueno, esto lo dejamos aquí. Nos Excelente, profe. vemos el Ya. próximo Sí, viernes. ¿Mm? Cualquier cosa me ya. escribe. Nos vemos, profe. Ya que estén bien. Chao.